derecho arriba, ¿verdad? Entonces, el tema es, comentábamos ese día que la ley guatemalteca expresamente está prohibida la cláusula de exclusión de ingreso, que no dice, no la prohíbe, sino que dice que no es válida. Al no ser válida, pues no se permite, ¿verdad? Sin embargo, no dice nada de la exclusión de preferencia ni la exclusión por separación. Yo les comentaba que la exclusión por separación en Guatemala no es posible, pues porque el patrono no podía asumir el compromiso de separar a un trabajador, digamos, si la ley ordinaria establece otra cosa. O sea, en la ley ordinaria nuestra existen ciertas causales por las que puede despedir con justa causa al patrono. Y entre esas no se incluye esa, entonces no se puede poner, ¿verdad? De hecho, aunque no diga nada respecto a esa, pero no operaría. Porque en algunos casos podría ser que le reinstalaran a los trabajadores o tuviera que pagar indemnizaciones, dependiendo cómo se dé la situación, ¿verdad? Les hablaba luego de las otras, la vertical, la horizontal y la sindicación o sindicalización única. Les puse en evidencia ahí de que con un párrafo que se eliminó en el artículo 211, eso fue en 1983, cuando había un gobierno de facto. Digamos, se emitió un decreto ley que es el 5583, pues veía dos cosas, y una era esa, precisamente eliminar ese párrafo. En aquel momento se hizo alusión de que se hacía esa modificación por recomendaciones de la OIT, digamos, porque eso limitaba la sindicalización. Sin embargo, imaginen ustedes si Guatemala no había tenido anteriormente ningún problema de esos, menos los iba a tener en un momento con un gobierno de facto. Pero el hecho es de que se dio, y bueno, luego vino la nueva constitución y permitió la sindicalización de los trabajadores del Estado. Se vino posteriormente una digamos, política de desacreditar los sindicatos de entidades privadas y buscar la forma de diezmarlos. En la actualidad no sé qué tantos sindicatos hay, sin embargo es un sector demasiado débil. ¿Verdad? Quien ha tenido más protagonismo en la actualidad son los sindicatos estatales. Antes era la inversa, no habían sindicatos estatales, entonces los sindicatos del sector privado eran los que tenían esa etapa de bastante protagonismo, fueron los sindicatos del sector privado, ¿verdad? Para que vean ustedes una cosa, cómo cambian las cosas. Entonces el tema es de que de una sindicalización única, o sea, una orientación en ese sentido, prácticamente Guatemala cambió a la posibilidad de que exista una pluralidad de sindicatos. Y tanto yo como ustedes habrán oído de que en el Ministerio de Salud, igual en el Ministerio de Educación, existen una cantidad enorme de sindicatos, pasa de 100, algunos hablan como de 150. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? No es una situación de que los trabajadores tengan más instituciones que los representen, que les apoyen sus intereses. No, hay un montón de gente de sindicatos pequeños que lo único que hacen es mantener y aprovechar los beneficios que tiene el sindicato mayoritario, ¿verdad? O sea, la inamovilidad, digamos, en las condiciones que la han logrado, porque los sindicatos normalmente buscan la forma de mejorar las condiciones de inamovilidad. Conforme el Código de Trabajo, existe inamovilidad para los miembros del Comité Ejecutivo.
Normalmente los sindicatos a través de la negociación logran inamovilidad para los miembros del Consejo Consultivo. Logran a veces ampliar sus licencias, como les comentaba yo, es una cuestión de política según lo vean los sindicatos. Yo fui directivo y nunca me pareció conveniente, más que todo, el hecho de que los dirigentes estuvieran a tiempo completo, porque se desvinculan del resto de trabajadores, ¿verdad? Y entonces ya no hay una representación muy particular, muy vinculada, porque los directivos más miran aspectos políticos, ¿verdad? Y uno tiene a la vista personajes que han hecho vía política precisamente a través de esa situación, ¿verdad? Pero esa es una situación particular que se da en algunos sindicatos y si lo ven como una cosa adecuada, pues enhorabuena, ¿no? Porque el sindicato representa los intereses y los derechos de sus afiliados, ¿verdad? En ese sentido, si la directiva está orientada a eso, aunque el resto de la población le hagan verlo mal, digamos, sin el sindicato va a haber cierta conformidad con sus directivos, ¿verdad? Entonces, les hablaba también de la corporación del trabajo. Y les decía que se da ese tipo de organizaciones cuando se crean ciertos organismos que son conformados por representantes de los trabajadores y representantes de los patronos. Les comentaba que tanto en España como en Portugal se dio eso dentro de la etapa de la Segunda Guerra Mundial, o antes creo. En Portugal es un señor de apellido Salazar, un dictador durante el cual se da eso. Y en España es Francisco Franco, que ahí está la Guerra Civil Española, ¿verdad? Pero también se da en Italia con Benito Mussolini. Benito Mussolini llega a perfeccionar tanto esa figura, no con una orientación popular, sino con una orientación de protección a los sectores conservadores. Es otro enfoque, porque es el enfoque del fascismo. Pero esa organización donde están representados patronos y trabajadores llega a emitir disposiciones legales casi como que fuera un congreso, ¿verdad? Casi como que fuera el congreso del país. O sea, desarrolla una actividad bastante fuerte, ¿verdad? Aquí en Guatemala lo más que hemos llegado es al hecho de que se forman las comisiones paritarias para recomendar los salarios mínimos, ¿no? Luego les hablaba yo de la improcedencia de las organizaciones sindicales y yo les comentaba improcedencia de las organizaciones sindicales mixtas, o sea, nuestra ley no permite sindicatos donde participen patronos y trabajadores, ¿verdad? El artículo 202 se refiere a algo de eso. Y entonces, la situación es que empieza diciendo sindicatos de patronos o de trabajadores o de personas de profesión u oficio independiente. Entonces, está haciendo, digamos, diferentes grupos. Y yo les comenté la existencia de lo que eran las asociaciones solidaristas, que es un tipo de organización que aparece en los años 85, por ahí más o menos, ya en la vida nacional. No es que en ese momento hayan aparecido, venían desde antes, pero en ese momento hacen su aparición porque pretenden que se les reconozca como sindicalismo también. Hay cierta protesta y hay cierta presión y eso nunca lo lograron por el hecho de que ellos sí en su interior tienen representantes tanto del patrono como de los trabajadores, ¿no? Luego vamos a hablar de la clasificación de los sindicatos. Y aquí hay una primera, digamos, clasificación. No podemos decir que sea una clasificación doctrinaria, pero tal vez sí podemos decir que es una
clasificación un tanto eh, ideológica digamos, un poco subjetiva, porque, digamos, la refieren la mayoría de autores de derecho de trabajo. Y el tema es de que no es un nombre, una clasificación inventada por los teóricos del derecho de trabajo, sino existe en el ámbito sindical. O sea, es una forma de calificarse un sindicato como otro, ¿verdad? Y entonces, cuando en el ámbito sindical de un país, por ejemplo, de una región, de la mayoría de sindicatos coinciden a veces para hacer cierta presión de algo o para nombrar representantes, qué sé yo. O sea, los sindicatos no están aislados, sino que se relacionan unos con otros. Entonces, vienen a calificar como sindicatos rojos a los sindicatos bastante combativos, a los sindicatos bastante radicales. Digamos, o sea, los sindicatos que son más de choque, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, hace unos años, no sé si algunos de ustedes todavía lo escucharon, había una central sindical, o sea, una federación, era un CITRAGUA. Y un CITRAGUA era ese tipo de sindicato. Estaba considerado a nivel nacional como un sindicato un poco rojo, porque era digamos, un frente de sindicatos, porque una federación es una asociación de sindicatos. Era un frente que estaba considerado como un poquito de choque, ¿verdad? Y sí, así era. Tenían tal convicción de su papel a nivel nacional, imaginen ustedes que pasaron, yo pienso que por lo menos unos 15 años, y un CITRAGUA, digamos, hizo vía pública y no había hecho ningún trámite para estar inscrito en los registros del Ministerio de Trabajo. O sea, se hacía su existencia a base de pura presencia, ¿verdad? Normalmente cuando veamos el proceso de formalización de los sindicatos, vamos a ver que tienen que hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo para que califiquen y le den su reconocimiento, ¿verdad? Una vez les den su reconocimiento, pues les dan su personalidad jurídica y ya les crean también su registro para su personería jurídica, ¿verdad? Eso es a nivel de sindicatos, pero a nivel de federaciones también, a nivel de confederaciones también. Las confederaciones son entidades mucho más grandes que, digamos, integran diferentes federaciones. Pues el caso de un CITRAGUA, digamos, no hizo nunca ningún trámite, o por lo menos no lo hizo en unos 15 o más años, no recuerdo cuántos años, pero no lo hizo, ¿verdad? Y entonces hacía valer su presencia, como les digo, de hecho, ¿verdad? Con ciertas, las protestas, las gestiones que hacía y todo, tenía un poco de problema a veces porque no podía acreditar digamos, su personería. Cuando quería participar en procesos judiciales, por ejemplo, ahí tenía problemas, pero en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienen ustedes la idea por qué se dice que un sindicato es rojo, que es un poquito combativo, ¿verdad? Y entonces se habla también de sindicatos blancos. Y obviamente, como sindicato blanco, no va a ser el sindicato blanco calificado como blanco el que se califique así. Van a ser los otros sindicatos los que lo califiquen como blanco. Y como blanco lo van a calificar porque es un sindicato muy pasivo. Incluso cuando dicen, por ejemplo, los directivos de tal sindicato se blanquearon, es como decir, se vendieron, pues, ¿verdad? Entonces es un sindicato muy comodón, podríamos decir, ¿verdad? A una muy buena relación con el patrón y toda la cuestión.
Obviamente, como les digo, esto es una cuestión subjetiva porque puede ser que el sindicato que sea un poco moderadón, así muy, no sea combativo, obtenga mejores, digamos, prestaciones que otro que es combativo, ¿verdad? Pero el hecho es de que la calificación de blanco viene a darse por parte de los otros sindicatos, posiblemente los que sean más beligerantes, ¿verdad? Y luego se habla de una calificación de sindicatos amarillos. Y se habla de sindicatos amarillos cuando son sindicatos que se amoldan a las circunstancias políticas. Hágase usted la comparación cuando se habla de periodismo amarillo. Se habla de periodismo amarillo cuando, digamos, son, digamos, medios periodísticos que son un poquito, le dan mucha relevancia a ciertas noticias y cuestiones así, pero en un momento dado aprovechan las circunstancias políticas para obtener ventajas, ¿no? Entonces, tener contactos, qué sé yo, ¿no? No les puedo asegurar beneficios económicos, porque eso se dice, pero por lo menos a mí no me consta. Y entonces, digamos, si ustedes ven la diferencia entre un sindicato blanco y un sindicato amarillo, es el hecho de que el sindicato amarillo, digamos, es un tanto político, porque aprovecha ciertas coyunturas políticas, ¿verdad? Aparentemente hace a veces presencia de ciertas actitudes un poquito beligerantes, pero son más que todo convenientes para su existencia, ¿verdad? Con lo que yo les he dicho, por ejemplo, y lo que ustedes piensan, o de lo que han leído de la prensa, ¿en qué calificación pondrían a don Joviel Acevedo? Licenciado, Sí, yo lo pondría en un sindicato blanco porque así está visto generalmente. Pues yo de que ahí sí que quiero escuchar otras opiniones también. Veo que ninguno opina, pues sigamos entonces, porque yo no les voy a dar una opinión personal, sino que yo trataba de hacer un sondeo para exteriorizar mi pensamiento, pero creo que la mayoría se quedan solo a escuchar. Sigamos. De acuerdo a la ley. Varios compañeros dieron su punto de vista por medio del chat, creo. Sí, lo que pasa es que yo no puedo leer ¿cómo se llama? Ni tengo a mano eso. Y le digo, no me puedo poner a leer, lamentablemente, ¿verdad? Entonces yo sí quiero un intercambio, digamos, en ese momento. Bueno, de acuerdo a la ley, tenemos dos clasificaciones, podríamos decir tres. La primera, que hace referencia a clasificar los sindicatos patronos de trabajadores o de personas de profesión o oficio independiente. Y la segunda, de acuerdo al lugar donde tiene su asiento el sindicato. Y en ese caso estamos hablando de sindicatos urbanos y sindicatos campesinos, ¿verdad? De acuerdo, digamos, también a la ley de quién integra los sindicatos.
se habla de sindicatos de empresa. Y en su oportunidad les comentaba que aparte de los sindicatos de empresa, algunos muy similares son los sindicatos de centro de producción determinado. O sea, imaginen ustedes, por ejemplo, la Pepsi-Cola es una sola empresa. Sin embargo, puede haber un sindicato solo del centro de producción que esté en la ciudad de Guatemala. Otro sindicato que esté en el centro de producción que esté en Mazatenango, por ejemplo. No sé si ahí está, pero imaginemos que ahí haya otro, ¿verdad? Otro que esté en el norte, de repente otro que esté en el Petén. Entonces, son sindicatos similares a los sindicatos de empresa, solo que no están abarcando a todos los trabajadores de la empresa, sino a un sector, que es un centro de producción determinado, ¿verdad? Entonces, podemos decir sindicatos de empresa o sindicatos de centro de producción determinado. También hay sindicatos, dependiendo de quién los integre, sindicatos gremiales, ¿verdad? Y entonces, esos sindicatos gremiales van a ser atendiendo que los trabajadores se integran en la organización, partiendo de la profesión o el oficio que desempeñan, ¿verdad? Un sindicato de panaderos, por ejemplo. En Guatemala hubo un sindicato de panaderos y de los trabajadores de pastelería en la antigüedad, y fue uno de los sindicatos más fuertes. En aquel momento ese era un sindicato eminentemente gremial, porque había varias panaderías en Guatemala, y entonces los trabajadores y afiliados al sindicato pertenecían a diferentes panaderías. Sin embargo, había muy buena comunicación entre ellos, a pesar de que es un oficio bastante sacrificado, que trabajan de noche mucho, ¿no? Pero también es así que si ustedes buscan en los salarios mínimos, el salario mínimo de estas actividades no es por tiempo, sino es por, cantidad de libras que hayan producido, porque ellos de esa forma veían más beneficiado su remuneración. O sea, una remuneración casi como quien dice por trato, ¿verdad? Sin embargo, hay otros sindicatos en la actualidad que, siendo gremiales, son de una institución o de una empresa. Gracias al caso del ICS, donde hay un sindicato de enfermeros, creo, del ICS. Hay un sindicato de médicos, ¿verdad? Entonces es el gremio de médicos, por ejemplo, ¿verdad? Y por último está la clasificación del sindicato de industria. Yo les comentaba a ustedes de que se da cuando un grupo de trabajadores de diferentes empresas forman un sindicato, pero lo peculiar es de que las diferentes empresas están, dentro del mismo proceso productivo, y ese es lo común que tienen los trabajadores, ¿verdad? Luego yo les hablé el otro día de los principios que regían el sindicato, ¿verdad? Hablamos de los fines que desarrollaba el sindicato también. Y cuando hablamos de los fines, pues me acuerdo que era el artículo 107, ¿verdad? Los principios los establecimos de acuerdo al artículo 106. Como vamos encaminados a qué se necesita en el ámbito sindical propiamente y quiénes pueden formar el sindicato, y estamos enfocados directamente al lado de los trabajadores, porque en el caso guatemalteco nunca se ha dado existencia de sindicatos patronales, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al artículo 102, inciso Q de la Constitución, pueden ver ustedes una reflexión ahí sobre
digamos, ciertas personas que tienen cierta limitación para pertenecer a los sindicatos. Yo quisiera que lo leyeran, ¿verdad? Y al momento que terminen de leerlo, pues miramos, comentamos eso. ¿Alguien nos puede contar ahí de a qué limitación se hace referencia ese 102, inciso Q, compañeros? Solo los guatemaltecos por nacimiento, licenciada. ¿Pero solo guatemaltecos por nacimiento qué? Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Y hay unas excepciones que menciona la asistencia técnica gubernamental y lo expuesto en tratados internacionales o convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. O sea, algunas personas que pudieran tener un tratamiento especial porque tiene alguna autorización de las, digamos, por su condición de que vienen en representación de organizaciones, digamos, internacionales, ¿verdad? Prácticamente haciendo asesoría y toda la cuestión. Ahora bien, ahí, digamos, se hace referencia a la organización, digamos, de sindicatos. Fíjense que aquí hay un poquito de complicación porque la organización de los sindicatos se da precisamente en el momento de que se está constituyendo el sindicato, ¿verdad? No dice algo así de que sucede, digamos, si los sindicatos ya están constituidos, porque ahí no hay un impedimento expreso de que los extranjeros, si trabajan en una empresa, por ejemplo, donde hay un sindicato, no puedan afiliarse. Yo siempre he tenido esa duda. Y siempre tenía esa duda porque no hay una limitación cuando ya el sindicato está constituido, ¿verdad? Cuando el sindicato ya tiene vigencia, ahí ese 102, inciso Q, no dice que no puedan ser afiliados a un sindicato, digamos, que ya exista, sino que hace referencia a la organización de sindicatos. O sea, no pueden participar en la organización de sindicatos, ¿verdad? ¿Qué es la organización? Es el proceso prácticamente de constituirlos. Entonces, como que la limitación así expresa y tácita es así concreta, taxativa, es precisamente en el momento que se está constituyendo el sindicato. Previo a eso y en el momento que se está constituyendo, pero más adelante no refiere, digamos, alguna limitación, ¿verdad? Podrá, digamos, ahí sí que verse como una cuestión un poquito amplia, pero yo les digo, sería de verlo, porque eso podría ser en un momento dado motivo de una interpretación de la ley, ¿verdad? Porque si ustedes ven la situación, es en el momento de constituir el sindicato, el momento que se está organizando, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengamos presente porque imaginen a ustedes que en alguna ocasión a ustedes les pregunten,
fulano de tal es salvadoreño y está en el acta de sindicato y se lo meten ahí toda la cuestión, y ustedes a ver si lo incluyen o no, tienen que tener conocimiento de esto, ¿verdad? Ahora bien, pasemos al artículo 212. Eso se refiere, refiere entre otras cosas el hecho de la participación en los sindicatos de los menores de edad, ¿verdad? Ahí no hay ninguna limitación para los menores de edad. Lo único que dice es que, no pueden participar en ciertos cargos directivos, ¿verdad? Pero yo quisiera que ustedes lo tengan bien presente, porque cuando veamos la constitución del sindicato, ustedes me dirán en qué momento pueden participar los menores de edad, ¿verdad? En ese momento de la Constitución tienen un poquito de limitación. Y tienen limitación porque no son personas mayores que, puedan considerarse con derechos, con todos los derechos, ¿verdad? Cuando se constituye un sindicato, ahí refiere que se deben, estampar o insertar entre los datos de las personas los datos personales, los datos de identificación personal y el número de cédula. Actualmente ya no es cédula, pues, sino que es el DPI. Posiblemente va a haber complicación el día que se les entregue DPI a todas las personas, incluso a los menores de edad, ¿verdad? Porque ahí caería en el limbo eso, porque se supone que en la actualidad tiene DPI el que tenía cédula, o sea, a partir de los 18 años. Pero ahí han venido haciendo referencia, y la ley lo tiene, de que se le va a entregar documento de identificación, personal de identificación a todas las personas, incluso a los menores. Entonces ahí quedaría un poquito complejo. Pero el hecho es de que hasta el momento los menores de edad, cuando se haga constar los datos de ellos en un acta, no se pueden hacer constar todos porque no tienen DPI. Y no tienen DPI porque no son mayores de edad. Aunque estén habilitados para poder participar en un sindicato, no pueden participar en ese momento que se está constituyendo el sindicato. Pueden afiliarse posteriormente. Ellos sí, claramente. Los extranjeros todavía, yo les digo, está un poquito nebuloso, pues, porque no hay una situación así, porque deriva el tema de una prohibición, de una limitación, ¿verdad? Sí, buenas tardes, un gusto saludarlos. Adelante, con respecto a lo del QI o DPI de los menores, en el acta de nacimiento actualmente se les asigna un número de DPI o QI, ¿verdad? El cual funciona al tener la mayoría de edad, es el mismo que ya quedaría estampado en el DPI. Entonces, ¿podría funcionar de alguna manera en la actualidad eso ya? Sí, mire, de hecho, el RENAP ha hecho declaraciones de proyectos de otorgar DPI a niños, a menores de edad, porque está en el proyecto, ¿verdad? Ahora bien, la diferencia entre QI y DPI se las voy a comentar. Muchos no reparan en eso y creen que es lo mismo, pero no. Y le digo, hasta notarios tienen una dificultad porque ponen DPI y QI. Son dos cosas distintas. El QI es el mismo número, pero sin espacios. O sea, ustedes insertan en el sistema el número de DPI sin haberle dejado los espacios que tiene, ¿verdad? Entonces es un solo número. Y entonces ese es el código único de identificación de esa persona, ¿verdad? Es el código dentro del sistema,
sistema de computación de RENAP, ¿verdad? DPI es el número partido en 3 grupos, ¿verdad? Yo les digo, yo se los explico a algunos si no les gusta, porque, digamos, incluso en las legalizaciones y en documentos ponen como que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? El tema es si es lo que usted refiere. Digamos, a la fecha, toda persona que nace ya tiene y toda persona que está registrada, digamos, en el RENAP, aunque no sea mayor de edad, está registrada y tiene un número de CUI, ¿verdad? Que cuando, digamos, llegue a la mayoría de edad, hagan su DPI y le van a separar ese CUI en los 3 espacios que le digo, ¿verdad? Pero el tema aquí está en que yo les refiero, que según el 212, los menores de edad mayores de 14 pueden participar en un sindicato, con la única limitación de que no pueden formar parte de los cuerpos directivos, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí el 212. Ahora bien, cuando se está constituyendo el sindicato, entre los requisitos que se deben cumplir está identificar a las personas. Y entonces cuando, digamos, hace la referencia a identificar a las personas, también hace referencia de registrar el número de cédula de vecindad, porque la ley es anterior al DPI, por supuesto, ¿no? Pero entonces ahora ya no es la cédula de vecindad la que se registra, sino el número de DPI, ¿verdad? Entonces, hasta el momento yo le digo, cualquier menor que quiera participar, aunque tenga 14 años, no va a poder participar porque no cumple ese requisito de tener DPI. No sé qué suceda más adelante, si en un momento dado les van a dar DPI, porque a la fecha, por cuestiones económicas, no lo ha hecho RENAP, ¿verdad? Pero es un proyecto que tiene. Así está la cosa. Gracias, Lee. Vaya, compañero. Por ahí tenemos, por ejemplo, aparte, digamos, la cantidad de trabajadores que son necesarios para constituir un sindicato. Eso ya lo vimos cuando vimos las instituciones, y ustedes vieron la cantidad en el caso del patrono y en el caso de trabajadores, ¿verdad? ¿Para qué documentos se necesitan para la constitución de un sindicato? Se necesitan principalmente 2 documentos, 2 instrumentos, podemos decir. Uno de ellos, el acta, en el cual se hace la relatoría de la constitución del sindicato. Yo les voy a dar una idea más general del acta, para que ustedes, los que no conozcan un acta, pues tengan una idea. Pero que creo que a estas alturas la mayoría tenía un acta en sus manos, ¿verdad? La mayoría han formado parte de algún grupo donde como se dice, se levantan actas, ¿no? Y saben más o menos qué tienen. Pues está el acta, digamos que es el documento por el cual se hace constar la reunión y el interés de constituir un sindicato y todo el proceso para darle fin a ese deseo, ¿verdad? Y por otro lado, hay otro documento. El otro documento son los estatutos del sindicato. ¿verdad? Los estatutos del sindicato es la ley del sindicato. Es la ley del sindicato a la que se van a someter todos los afiliados, ¿verdad? Es su propia ley de afiliados al sindicato. Háganse ustedes la idea de que no se podría hablar de que se creen los estatutos en el momento en que se está constituyendo el sindicato, porque empezarían y nunca terminaría, ¿verdad? Unos estatutos, por cortos que sean, serán unos 35 o 40 artículos, ¿verdad? Y alguien que tiene su micrófono abierto por ahí. Esther Noemí Rojas, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Pues les decía yo que esos dos
instrumentos prácticamente hay que constituir. Y los estatutos, como les decía, en el momento en que está constituyendo el sindicato, lo que se hace es conocerlos y aprobarlos normalmente, ¿verdad? Porque alguien ha buscado la forma de elaborarse el proyecto de una vez con anterioridad. Obviamente ese proyecto no es una cosa que se lo haya sacado de la manga, sino que ha buscado otro sindicato. De hecho, quien está en eso, pues se ha tenido la cercanía de otros directivos de otros sindicatos y entonces lo han asesorado cómo hacerlos. Incluso de repente le han prestado, le han proporcionado algunos estatutos de diferentes sindicatos para que se adecue a lo que va a ser el sindicato que se va a constituir, ¿verdad? Entonces, en el momento de que se realiza la sesión esa de constitución del sindicato, prácticamente los estatutos ya existen, ¿verdad? Lo que va a hacer el grupo que está reunido es conocerlos y aprobar, digamos, lo que refieren los estatutos, ¿verdad? Hasta ahí podemos decir, van a ser 2 documentos o instrumentos que necesitan, tener concluidos, uno concluido y el otro aprobado, ¿verdad? En el momento en que termina la sesión de constitución del sindicato. Asamblea se llama esa sesión, para ese momento. Luego, posteriormente, ya no se habla de 2 documentos, sino de 3, porque los que lleven la atribución de seguir el proceso en el Ministerio de Trabajo tienen que redactar un memorial. Y es un memorial donde van a solicitar el reconocimiento del sindicato, ¿verdad? Ese memorial, pues, tiene que tener ciertas formalidades y todo. Y entonces les digo, en principio, a quién va dirigido, quiénes presentan el memorial y qué es lo que pretenden y toda la cuestión. Y van a ver ustedes y para qué están autorizados ellos y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, con eso tienen ustedes una idea de lo que, se da en la constitución de un sindicato. Ahora, miremos en el caso de los estatutos, ¿verdad? Los estatutos, aquí les he apuntado yo, una serie de puntos referentes a los sindicatos. Como les digo, los estatutos del sindicato se considera la ley interna del sindicato, ¿verdad? Es lo que aprueban los afiliados al sindicato, los socios que constituyen el sindicato, socios fundadores del sindicato, ¿verdad? Y esa va a ser una ley interna del sindicato, ¿verdad? Y eso está en el artículo 221, ¿verdad? Van a tener que leerlo, pero ahorita yo les voy a comentar más que todo, ¿verdad? Porque si yo me pongo a preguntarles, yo creo que no avanzamos. Y ahí sí que, lamentablemente, este es el problema de la virtualidad, ¿verdad? De que no se da una participación muy directa al estudiante. Y aunque uno lo quiera, a veces nadie o muy pocos se meten a hablar y entonces, prefiere uno preparar la sesión de manera que casi solo uno habla, ¿verdad? Entonces, una de las características uno de los primeros requisitos va a ser el nombre del sindicato y qué características tiene, ¿verdad? Va a ser el sindicato de los trabajadores del aserradero La Tabla, por ejemplo, ¿verdad? El aserradero La Tabla, Sociedad Anónima, así se llama el aserradero. Y entonces el sindicato es el Sindicato de Trabajadores de Aserradero La Tabla, ¿verdad? Ahí está otro puntito que dice
cuáles son los objetivos de ese sindicato y los fines, ¿verdad? Y entonces dice los objetivos y los fines, ya vimos anteriormente cuáles eran los fines a nivel general, pero en esta parte se puede particularizar más específicamente qué es lo que se pretende hacer el sindicato, siempre dentro del ordenamiento de lo que dispone el 206, ¿verdad? Y se pueden plantear algunas cosas concretas, pero siempre dentro de lo que refiere ahí, que sean los intereses y los derechos de los trabajadores. Domicilio o vecindad. La realidad es de que normalmente se ponen las dos cosas porque en el ámbito laboral, digamos, se ha establecido como un dato fundamental de identificación la vecindad más que el domicilio. En la mayoría de memoriales, por ejemplo, cuando uno escribe, por ejemplo, el nombre, su edad, su estado civil, su profesión y el domicilio. El domicilio se refiere al departamento donde radica. Ahora bien, en el caso de lo laboral, sí hace referencia a la vecindad. Entonces, ahí sí que por cuestión de sanidad se pone domiciliado en el departamento tal y vecino de tal municipio, ¿verdad? Ustedes saben que la vecindad se la da en el momento en que uno saca, antes era la vecindad, ahora es el DPI en determinado lugar, uno es vecino de determinado municipio. Eso lo liga al hecho de, digamos, electoral y todo, de que va a elegir en el municipio donde es vecino, ¿verdad? Derechos y obligaciones de los miembros del sindicato, o sea, una descripción de qué derechos tienen todos los miembros del sindicato, qué obligaciones tienen también, ¿verdad? La época y la forma de nombrar el comité ejecutivo y el consejo consultivo, o sea, hace referencia a ese, digamos, el comité ejecutivo y el consejo consultivo. Cuando hablamos de la época y forma, nos estamos refiriendo que los estatutos son los que van a determinar cómo va a ser el comité ejecutivo, ¿verdad? Cuando veamos esa parte, vamos a ver que el comité ejecutivo puede ser de 3 a 9 miembros. El consejo consultivo no dice en ninguna parte. Normalmente en Guatemala se utilizan 3 miembros del consejo consultivo, pero hay sindicatos que tienen más, ¿verdad? Porque la ley no establece cuántos, ¿verdad? Y también al establecer muchos, algunos grupos sindicales, digamos, en los últimos años han abusado de que ahí no está determinado el número, y entonces ponen un consejo consultivo bastante grande para que haya un montón de gente que tenga inamovilidad, ¿verdad? Es una forma de proteger a sus mismos afiliados, pero desvirtúan totalmente la figura, ¿verdad? Y eso, si lo tienen en los estatutos y el ministerio se los dejó pasar, pues ellos pueden tener 20, 25 en el consejo consultivo, y lo que hacen es que sostienen ciertas, digamos, beneficios, ciertas, ¿qué les dijera yo? Más que beneficios, como cierta seguridad, más estabilidad, ¿verdad? No es algo muy ortodoxo, ¿verdad? Pero como la ley no establece el número, pues así lo han venido haciendo. También va a establecer en los estatutos cuáles se consideran faltas de los afiliados, ¿verdad? Para con la organización propiamente, ¿verdad? Y qué sanciones se deben imponer. O sea, los estatutos son los que van a tener la ley propia del sindicato, la que va a tener todo eso, ¿verdad?
las cuotas de afiliación. Normalmente los sindicatos fijan ciertas cuotas que las pagan los afiliados, porque es como se mantienen los sindicatos, ¿verdad? Entonces, esas cuotas normalmente se las descuentan el patrón y le hace entrega al sindicato de las cuotas que descuenta del salario, ¿verdad? Los que tal vez puedan hacer un poco de memoria se recordarán que cuando yo les pedí que leyeran las obligaciones de los patronos, ahí está el descuento de cuotas sindicales. O sea, no es una cuestión así voluntariosa o de buena gana que el patrón vaya a descontar las cuotas sindicales. No, eso es por ley. O sea, que es una obligación del patrono descontar las cuotas del salario, ¿verdad? Una vez los afiliados lo acepten, por supuesto. La rendición de cuentas, por ejemplo, que cada cierto tiempo el sindicato debe rendir cuentas de lo que ha hecho, ¿verdad? Debe hacer un informe de cómo ha gastado el dinero, cómo se ha gastado el dinero del sindicato, ¿verdad? Les cuento de que en la actualidad no sé de eso, pues, pero en mi época me recuerdo que un rubro que era bastante fuerte para los sindicatos era la renta, ¿verdad? Porque en la actualidad, pues, la mayoría de sindicatos son estatales y tienen su sede adentro del ministerio o de la dependencia donde pertenece. Pero cuando hablamos de sindicatos en el sector privado, el patrón no aceptaba que los sindicatos tuvieran sede adentro, ¿no? De esa cuenta los sindicatos tenían que alquilar un lugar para tener su propia sede. Y obviamente siempre quedaba algún remanente de cuentas para poder, digamos, hacer algunas actividades del sindicato, ¿no? Es una cuestión de administración, porque solo se administran los ingresos y los egresos, ¿no? También debe tener normas sobre los requisitos para admitir nuevos afiliados. O sea, cuando alguien desea participar en un sindicato, no es nada más de que se tenga que afiliar. Hay cierto normativo para que lo admita. Porque puede ser que haya personas que no sea conveniente que estén en el sindicato o que no puedan estar por el cargo que ocupan, ¿verdad? Entonces el sindicato tiene que calificar eso. O sea, ahí dentro de sus estatutos hay ciertas normas para llevar a cabo eso, ¿verdad? Por último, también podemos hablar de la regulación sobre las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Establecer en los estatutos con qué regularidad se van a hacer las asambleas ordinarias y cuándo se pueden hacer asambleas extraordinarias. La realidad es que las asambleas extraordinarias normalmente no van a tener una limitación, porque son para atender asuntos que no están previstos. O sea, que no son del trato normal ni de la empresa ni del sindicato. Imaginen ustedes, por ejemplo, que hay un sindicato y de la noche a la mañana resulta que por alguna razón en el lugar donde existe ese sindicato se trata de una empresa, está tan mal la empresa que va a reducir el personal, por ejemplo. Entonces, al comentárselo al sindicato, pues el sindicato tendrá que convocar una asamblea extraordinaria para informarle a sus afiliados, ¿verdad? Y ver qué decide, ¿verdad? Entonces, ahora las asambleas ordinarias sí normalmente están programadas en los mismos estatutos. O sea, puede decir, por ejemplo, una asamblea, digamos, en el mes de junio y otra asamblea en el mes de diciembre, por decir algo, ¿verdad? Y que son ya asambleas cajoneras. Posiblemente en la de diciembre se va a conocer lo que es la rendición de cuentas,
posiblemente uno se conozca el presupuesto de las cosas que van a hacer y cuestiones así, pero son cosas que normales que va a tener que conocer el sindicato. Tanto que las extraordinarias, pues son ahí sí que situaciones que no están previstas, ¿no? Y por último, está en los mismos estatutos también, si llegase el caso de que el sindicato se disolviera o fuera a cancelar, digamos, el proceso que debe seguirse para su liquidación, ¿verdad? La designación a quién se van a entregar los bienes del sindicato. Con eso tienen ustedes una idea de lo que hace referencia al artículo 221, ¿verdad? El 221 nos refiere, por ejemplo, digamos, qué es lo que tiene que tener el sindicato. Si nosotros nos vamos al artículo 222, ahí está lo referente a la asamblea, ¿verdad? Y ahí hablamos de la asamblea del sindicato ya constituido, ¿verdad? Pero puede establecerse que la asamblea es el órgano máximo del sindicato. Oportunamente vamos a leer ese 222. El 223 hace referencia a lo que es el comité ejecutivo, ¿verdad? Los derechos que tienen los miembros del comité ejecutivo y cuántos pueden ser, ¿verdad? Y cuánto tiempo más o menos van a durar en sus cargos, ¿verdad? Y luego el artículo 124 hace referencia al Consejo Consultivo. En cuanto al acta el acta de constitución del sindicato, es el documento propiamente donde se hace constar la reunión de los trabajadores que decidieron formar el sindicato y, digamos, dejar constancia para que pueda tener sus efectos, para comprobárselo a otras personas, ¿verdad? Las actas normalmente pueden ser documentos privados o pueden ser documentos públicos. Van a ser documentos privados, digamos, todos aquellos documentos en los que participen personas que no tienen fe pública, ¿verdad? En Guatemala los únicos que tienen fe pública son los notarios. Cuando uno se gradúa de abogado y notario, pues la calidad de notario le da la calidad de que todas las actas que autorice el notario prácticamente tienen calidad de instrumentos públicos. O sea, son creíbles y, digamos, lo que uno ha puesto ahí, pues es verdad. Eso es lo que se considera. Obviamente tiene la posibilidad de que pueda ser cuestionado, pues, pueda ser impugnado. Pero en principio, digamos, es un documento que se considera cierto, ¿verdad? Mientras no sea impugnado. Eso digamos, no debe hacer pensar de que el notario pueda excederse en escribir lo que le da la gana. No. También si en un momento dado escribe cosas o hace constar cosas que no son y en un momento dado, digamos, se comprueba que ha faltado la verdad, puede ser sancionado como cualquier otra persona, ¿no? Puede haber falsedad en lo que haya escrito, obviamente, ¿verdad? Y puede ser perseguido penalmente, ¿verdad? Sin embargo, esa condición a veces hace pensar a muchas personas que pueden hacer lo que les da la gana. Hay mucha gente que se envilece cuando adquiere una calidad de esa naturaleza y hace cosas a veces muy feas, pues, irregulares, y que dan la, digamos, condición para que muchas veces se hable mal de los licenciados, ¿no? Que el licenciado es una calidad académica, pero es el título que le haga uno en principio.
abogado le da una calidad, una profesión que puede hacer ejercitar, y notario es otra, ¿verdad? Pero pues les cuento yo de que habrán personas que sí, en muchas ocasiones hacen mal uso de esos derechos que reciben del Estado, ¿verdad? Gracias a Dios no es la mayoría, pues, son pocas personas, pero desgraciadamente por la labor de esas pocas personas se califica a todos como malos, como sinvergüenza, ¿no? Muchas veces. En la medida que uno se deje también, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, para que ustedes tengan una idea de que las actas que van a suscribir y van a autorizar los notarios, pues son documentos públicos. También algunas personas a veces realizan ciertos actos y se considera que tienen fe pública, porque el Estado les ha dado cierta fe pública para esa labor. Por ejemplo, cuando uno le van a notificar, antes cuando uno le notificaban, porque ahora no lo están haciendo así, había un notificador y el notificador le iba a notificar a uno a un lugar. El notificador tenía fe pública de que había notificado, salvo que se probara lo contrario, ¿verdad? No tenía fe pública en cuanto a otras cosas, pero sí en cuanto a que había notificado, ¿verdad? Por su calidad de notificador de un juzgado. ¿Qué los hace pensar en eso cuando dice, digamos, un documento que tiene una fe pública, prácticamente genera un hecho que tiene calificación de público? Ahora, digamos, se va a entrar dentro de lo privado todo lo que hacemos las personas que no tenemos esas calidades, ¿verdad? Imaginen ustedes, por ejemplo, que se forma un comité en una colonia para atender asuntos del barrio, del sector donde vive. Es una colonia, por ejemplo, o un barrio, qué sé yo, pero es un sector y digamos, ante un problema que tienen, empiezan a discutirlo y buscan la forma de encontrar soluciones y nombran un subcomité, ¿verdad? Y ese comité, pues, se reúne y empieza a buscar la forma de ver cómo toma ciertas decisiones, donde no pueden estar todos los días, ¿verdad? Para lograr resolver ciertos problemas que se van dando. Gracias al caso de la mayoría de colonias cerradas en la actualidad o espacios cerrados, ¿verdad? Digamos, hay una junta directiva o comité y toma decisiones por la mayoría. Pero, digamos, esas actas en las que ellos toman ciertas decisiones, claro que tienen la aceptación y la aprobación de los que los nombraron como sus representantes, pero ellos no tienen fe pública, ¿verdad? Entonces hagámonos la idea de que cuando se va a suscribir un acta de la constitución de un sindicato, es un documento privado. En el camino vamos a ver cómo se le da cierta consistencia a ese documento, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en su momento. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene un instrumento de estos? Un acta, ¿verdad? Lo primero que tiene es el lugar donde el lugar donde se está desarrollando, ¿verdad? Por ejemplo, el departamento, el lugar, la dirección, ¿verdad? Fulano, digamos, en la ciudad de Guatemala, el día, la fecha también. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, digamos, el día XX, reunidos en la casa ubicada en la Séptima Avenida, 856, de la zona 1, ¿verdad? Fulano, sutano, mengano, perencejo. Y ahí es donde se van poniendo los datos de identificación personal de cada uno. Y se van poniendo los datos de identificación personal y el documento de identificación para poder tener una identificación, valga la redundancia, más precisa de quiénes son los que están
estaban dirigiendo la mesa, quiénes eran los que estaban reunidos, ¿verdad? Y si se va a poner en ese momento a todos, porque es lo más normal, ahí en ese momento no es, los que están reunidos no están en nombre de ninguno, cada quien está en nombre propio, pues se van a poner los nombres de, si son 20 personas, las 20 personas, y si son 25 personas, las 25 personas, ¿verdad? Y se va a tratar de identificar, de manera que cuando digan Juanito Juárez Jerez, de 28 años, casado, albañil, en un domicilio en el departamento de Guatemala y, digamos, vecino del municipio de Misco, se identifica con el DPI número tal y tal y tal. Entonces sí sabemos exactamente quién es. Ajá. En ese momento sabemos de qué persona, porque pueden haber varios Juanitos Juárez Jerez, creo que les dije, ¿verdad? Entonces, pero ya con esos puntos y señales sí sabemos quién es. Eso es lo primerito que hay en un acta. Saber quiénes son los que están, ¿verdad? Luego, digamos, definir para qué están ahí, ¿verdad? Entonces, si lo quieren apuntar, porque yo no les voy a en este momento dar otro punto de referencia, digamos, el lugar, la fecha, la dirección, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dijimos? Lugar, la fecha, la dirección, la hora, a qué hora empezó la reunión. Esas son 4 cosas. Y luego identificar las personas que están participando de ese acto. Eso se llama comparecencia. Comparecencia del instrumento, porque con esos datos ustedes saben dónde fue, a qué hora, qué día, en qué lugar y quiénes estaban, quiénes específicamente, porque por eso se identifican los datos de identificación personal. Algunos dicen los generales de ley, pero generales solo en el ejército. Entonces, en este caso, son los datos de identificación personal, ¿no?, más el documento que identifica a esa persona. Y entonces, ya ahí se tiene claro quiénes eran los que estaban, en qué momento, en qué lugar, en qué dirección, a qué hora, qué día, ¿verdad? Y eso nos da una certeza de la parte inicial de un acta. Más adelante tendrá la parte para qué estaban reunidos ahí, ¿verdad? Para qué estaban reunidos. Y entonces, digamos, están reunidos para tal cosa. Y yo les digo, bueno, la situación es de que, digamos, se reunieron para digamos, constituir el sindicato. Entonces les digo, ¿qué es lo que tiene el acta? El acta tiene la parte de la comparecencia, tiene el motivo de la reunión y luego tiene la parte del sí, qué acuerdos se llegaron y luego tiene la parte del cierre, ¿verdad? Todo, obviamente firman los que están, todos firmaron porque están de acuerdo con lo que ahí se hizo. Ese es un acta, ¿verdad? Ahora yo los quiero remitir a que lean el artículo 220. El 220 refiere ciertas cosas. Dice, ahí empieza diciendo, el acta, digamos, constitutiva de un sindicato, algo así, debe contener tales y tales cosas. Cuando uno lee esa parte, no se debe equivocar de que solo eso es lo importante que tiene. No, debe tomarlo como que eso que está en el 220 no debe faltar, ¿verdad? No debe faltar en el acta. Esas cosas que están en el 220 no pueden faltar, porque ahí no está lo que yo le estoy refiriendo
lo que antes les referí como es una comparecencia en acta, ¿verdad? No está describiendo el acta en sí, sino que él está diciendo qué cosas dentro del acta no deben haberse olvidado, ¿no? Nos vamos a quedar el día de ahí, compañeros. Si hubiera alguna pregunta, pues estoy para escucharlos. Gracias, licenciado. Vale, compañera. Todo bien, licenciado, gracias. Vale, compañera. Licenciado, disculpe, el acta la realizan los miembros del comité, ¿verdad? Miren, la realizan los que están reunidos en ese momento, ¿verdad? Que por lo menos tienen que ser 20, ¿verdad? Ahora bien, obviamente en ese momento que se reunieron no tenían nada. O sea, eran 20 trabajadores de una fábrica, ¿verdad? Y de determinado 20 trabajadores. Pero ahí en ese momento ninguno tiene calidad de nada. ¿Me entienden? Porque todos están interesados en crear el sindicato. Cuando termine la reunión, algunos van a tener calidad de comité ejecutivo, miembros del comité ejecutivo, y otros van a tener calidad de miembros del consejo consultivo, ¿verdad? Pero eso es cuando termine, porque se va a desarrollar la constitución del sindicato, y para eso yo ahorita les estoy diciendo que lean el artículo 220, pero ahí sí que lean el 221, el 22. El 22 tal vez no es muy importante en este momento porque se refiere, tiene muchas cosas ya cuando el sindicato está constituido, no quiero confundirlo. Pero miremos el 220, el 221, quiero que lo lean para que conozcan cómo es que se da el proceso, ¿verdad? En la parte, siquiera unos 3 incisos del 223. El 224 es pequeñísimo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy diciendo. En el momento, como usted dice, lo hacen los miembros del comité ejecutivo, pero cuando entraron a esa reunión, ninguno era miembro del comité ejecutivo. Todos eran sencillamente trabajadores del aserradero La Tabla. Cuando terminó el acto, ya algunos tenían tal calidad, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes tienen que asimilar, ¿no? Entonces quiero que en este momento lean eso y para la próxima clase. Quiero comentarles algo, compañeros, antes de que terminemos. El examen, digamos, de ustedes va a ser un examen, a regresar esto. El examen, digamos, el primer parcial va a ser un examen que lo van a realizar en módulo. Entonces quisiera que intenten todos entrar a módulo para ver si no van a tener problemas ese día, no que lo vayan a ver ese día, sino que lo empiecen a realizar desde ya, ¿verdad? Y si alguien tuviera problemas para ingresar a módulo, que aquí les estoy poniendo una dirección, un correo, a donde tienen que acudir para que les corrijan lo que tengan mal en el caso de, digamos, suyo. Y les digo eso porque los que tengan mal seguramente o pusieron mal el número de correo o algún dato, alguna situación que les dificulte entrar, ¿verdad? Entonces, por favor, ingresen ya para saber que sí van a poder entrar el día del examen y toda la sesión. Yo ya vi los listados y están todos los estudiantes ahí habilitados, los que pertenecen a la sección D, pero quiero que ustedes verifiquen eso y no que el día del examen no vayan a poder entrar y entonces no hay problemas, ¿verdad? Copien ese correo electrónico por si tuvieran problemas. Gracias, licenciado. Compañeros, entonces vamos a terminar ahí, ¿verdad? Licenciado, una pregunta.
Una compañera escribió, como usted no puede leer los mensajes, una compañera que se llama Jennifer Michelle escribió que en qué horario mantiene su oficina abierta el día sábado, porque ella llegó a las 9 y estaba cerrada. Sí, lo que pasa es que yo les he dicho que iba a las 10, yo llegué a las 9 y ella ya se había ido. Llegó con su papá, creo yo, y porque a mí me dijeron de frente, digamos yo, hay un comedor ahí, yo fui a comprar un pan ahí, y entonces me dijeron que se habían ido. Pero yo sí estuve hasta casi la 1, ¿verdad? Entonces el tema es de que, imaginen, el día sábado, normalmente uno se tarda un poquito más, pues, y yo sí no les dije a las 8, yo les dije que a las 10 llego más o menos a mi oficina, y llegué a las 9:30. Lick, perdone. Ajá. Fíjese que yo ya entré a Módulo y entré a su curso de Derecho Laboral 2. Solo me pone ahí algo general, foro, avisos, tema 1, tema 2 y tema 3. Es lo que debería aparecer en su plataforma o en el curso del que usted está No, sí, dando. porque ahorita no hay ningún examen ni nada. Ah, O bueno, sea, sí, lo que pasa es de que en algunos otros momentos pues se presentaba el caso que uno no podía matricularse a los cursos. Entonces, por eso le comentaba, si es así, es señal que sí pudimos entrar no, sin sí, necesidad de yo creo, matricular. eso que usted me dice, creo, porque prácticamente el módulo ahorita está vacío totalmente, ¿verdad? Entonces se va llenando en la medida en que uno va haciendo los exámenes. Entonces el tema es de que si puede entrar, digamos, al curso suyo, es que sí va a poder entrar, Muy ¿verdad? bien, licenciado, gracias, solo se lo Vaya, quería compañero. saber. Gracias. Bueno, compañeros, que pasen una buena noche. Gracias. Feliz noche, licenciado.